haber descubierto este trabajo que les vamos a presentar. Para mí fue muy grato, fue muy emocionante descubrir cómo a la distancia y a través de la música, dos personas pueden mantenerse unidas. Es el caso de Ian Morel. Hola, Ian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti. Buenos días para Marco Morel. Marco, ¿cómo estás? Encantada. Estamos haciendo esta transmisión con Marco en la Ciudad de México y su hijo Ian ¿dónde estás? Así es, aquí estoy en Nantes, en Francia. Pobrecito, sufre y sufre en Francia ahí con la nueva iluminación que hay en ese país. Bueno, muy bien. Me encontré con un trabajo que se llamaba Hola Pa. ¿En qué consiste esto, Ian, por favor? Pues son una serie de entrevistas que hago con mi papá. Son conversaciones sobre la música. Mi papá ha sido músico profesional por varias décadas. Y entonces durante los últimos meses de pandemia, yo he estado aquí en Francia por motivos de estudios. Entonces, durante la pandemia empezamos a hacer estas conversaciones a la distancia para tener una forma de platicar de los temas que nos interesan y para mí de poder aprender y compartir con otras personas las anécdotas de mi papá y las lecciones de música que he tenido desde pequeño suerte de contar en casa. ¿Cuánto tiempo, tardaste en crear el proyecto, Ian? ¿O fue idea de Marco? Fue mi idea porque la verdad es que creo que yo sufrí más la pandemia. Ajá, ajá. Entonces yo creo que por eso venían las ganas de tener una razón para poder estar platicando, para poder tener estas conversaciones. Entonces a mí se me ocurrió esta idea. Me llevó unos meses estar pensando qué temas podemos hablar, cómo realizar esto. Y bueno, al final fue esto, abrir un canal de YouTube y poder subir en este canal de YouTube las entrevistas que estamos haciendo. Hasta ahora hemos podido realizar una cada mes y vienen varias todavía en el futuro. Y además también poder compartir la música que hacemos en el mismo canal de YouTube. Claro. ¿Cómo acercarte a la historia de tu papá? Me queda claro, bueno, pues la has vivido, la conoces, pero a veces no resulta fácil reconocer la trayectoria y no por algún sentimiento negativo, sino precisamente por la cercanía. Tú, al igual que Marco, eres guitarrista. Tú, al igual que Marco, seguramente has estado en ensayos, en conciertos, y muchas veces esa cercanía no te permite ver lo que hace otra persona. La distancia te ayudó, ¿verdad? Y el encierro. Estoy totalmente de acuerdo, sí. La distancia me dio cierta perspectiva, ¿no? Para valorar Sí. lo que tenía en casa. Sí. Justamente el intercambio con otras personas, darme cuenta de que pues cosas que para mí eran normales, con las que había crecido, de alguna forma había estado absorbiendo conocimiento de forma pasiva, en manera de comentarios, en manera de anécdotas. Y sí, justamente estar a distancia, estar acá en Europa, me permitió darme cuenta del valor de estas anécdotas y también que gente de mi generación no tenía acceso a estas anécdotas o a Eso este es muy tipo de importante, conocimiento. claro. Eso es muy importante. Marco Morel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te sientes de tener un espacio en el que puedas intercambiar no solamente parte de tu historia, que me encantó cómo nos fuiste narrando tu cercanía con el maestro Armando Manzanero o lo que fue para ti trabajar con Guadalupe Trigo, que son los primeros capítulos que yo vi? ¿Cómo te sientes de... ¿Tú mismo te reconocías esa parte de tu historia? ¿La valoras? ¿O fue Sí, necesario que llegara Ian? bueno, sí fue necesario que llegara Jan para hacer Ajá. una reflexión, una introspección y ponerme a pensar realmente qué es lo que había vivido, ¿no? Porque, bueno, había tocado la canción de mi ciudad, por ejemplo, miles de veces, ¿no? Pero ponerse a pensar qué es realmente, cuál es el valor de la canción, el valor estético y el valor cultural de este tema, pues me hizo
sentarme a reflexionar y escribir y pensar mucho sobre estos trabajos, ¿no? Y sobre todo el maestro Manzanero. Mira, yo había tocado sus temas muchas veces también, Ajá. pero de eso a analizarlos es otra cosa, ¿no? Y entonces este trabajo ha permitido hacer eso, un análisis del valor de esas personas. Fíjate que a mí me gustó mucho que por un lado estaba la parte anecdótica que tú compartes con Ian a la distancia, pero también está la parte musical. Lo que dice Ian de muchos músicos de mi generación no conocían a estos personajes probablemente, pero tampoco entendían por qué, y dan como una clase de música, empiezan el arpegio, la tonada, lo bajo, el tono, etcétera. Esto permite que también, además de la anécdota, sea la transmisión tenga una riqueza musical, una enseñanza musical. ¿Estaba esto considerado desde el principio, Ian, Marco? Sí, creo que hay un interés ahí, sin que sea muy pretencioso, pero sí alguna parte educativa, poder realmente aprender algo después de cada charla, ¿no? Me gusta pensar que tenemos alguna pregunta que responder después o durante cada conversación. Y, por ejemplo, lo que intentamos hacer siempre es elegir temas, son artistas, son personajes con los que mi papá ha tenido la oportunidad de trabajar, como Guadalupe Trigo o Armando Manzanero. En el futuro hablaremos de Chabuca Granda, de Tania Libertad. Claro. Y bueno, la cuestión es hablar, sí, de las anécdotas, de por qué son importantes estos artistas, pero también de la música y poder dar esta visión como músicos, no como historiadores o como simplemente personas que han tenido contacto con ellos, sino como músicos, poder analizar un poquito de realmente, bueno, por qué nos gusta y por qué son tan populares y qué valor tienen, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de eso? ¿Qué lecciones podemos también nosotros aplicar, incluso en mi generación? No solamente como una cuestión de revisitar o de escucharlo, sino quizás de tomar alguna lección para poder continuar con esta cuestión de qué significa ser un músico mexicano, qué significa ser música latinoamericana, por ejemplo. Claro. Marco, ¿y tú cómo te sientes ahora formando parte de este trabajo intergeneracional? Porque estás vinculándote nuevamente con Ian, con quien ya estás obviamente vinculado, pero el trabajo que están haciendo es un trabajo que une generaciones, intergeneracional, le llamamos en este lenguaje del envejecimiento. Sí, es cierto. Mira, yo realmente aprendí así porque cuando yo empecé a trabajar era realmente, bueno, ahora lo veo hacia atrás, y sí era joven, ¿no? Tenía 19 años y mis compañeros tenían 35, 36 años. Entonces ya era una generación con mucha experiencia, la de ellos, ¿no? Y a mí me tocó estar en contacto con absorber esas experiencias, ¿no? Creo que no empecé de cero, gracias a ellos, ¿no? No empecé de cero porque entonces ya el trabajo que ellos tenían y las experiencias y los fracasos me ayudaban, lo que ellos hablaban al respecto me ayudaba a avanzar cada vez más rápido, ¿no? Y creo que, perdón. No, te escucho, te escucho. Y ese contacto con gente con mucha experiencia, pues me permitía también, bueno, disfrutar mucho sus anécdotas, ¿no? Porque ya habían pasado por muchas cosas, entonces las comentaban siempre en los ensayos o antes de las tocadas, en los camerinos. Los camerinos son enriquecedores porque los músicos platicamos mucho, como son muchas horas de estar ahí esperando antes del show, ¿no? Después de las pruebas de audio. Entonces, pues da tiempo para platicar y uno se explaya y comenta y comparte experiencias. Y eso me enriqueció mucho, ¿no? Con músicos, trabajar con músicos de otras generaciones, ¿no? ¿Y ahora, te cuesta trabajo, perdón, te cuesta trabajo ahora compartir tus conocimientos musicales con otras generaciones? no, para nada. Me parece algo natural, ¿no? Okay. Y me parece también refrescante porque escuchas también la retroalimentación, ¿no? De los jóvenes, que pues a veces te das cuenta que sí hay un cambio generacional, ¿no? Que sí hay un cambio de actitudes, de cultura, de forma de ver la vida.
pero siempre la música como que es un punto en común, ¿no? Siempre cuando terminamos hablando de música, pues no importa la edad, siempre es, siempre es enriquecedor compartir experiencias. Por eso decíamos que la música une generaciones, ¿no? Nos ayuda a estar interconectados. Ian, ¿qué sigue después de esto? Estos primeros pasos que diste con la creación de este canal, de esta experiencia, ¿hacia dónde te lleva? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a encontrar más adelante? Además, ¿en dónde los vamos a encontrar ahora, no? ¿Qué sigue después de esto? Mira, pues nos interesa que este mismo canal crezca. El canal lo encuentran bajo mi nombre, Ian Morel Música, en YouTube. Y esta serie de entrevistas las tenemos con este nombre de Hola Pa. Sí. Tenemos más entrevistas ya en producción. Nosotros dos hacemos todo, estamos escribiendo las anécdotas, un poco preparamos antes los temas para ver qué nos interesa. Generalmente yo tengo ya alguna idea de cosas que he escuchado de mi papá sobre sus experiencias y que me interesa explorar. Por ejemplo, en el futuro quiero que hablemos no solamente de músicos mexicanos, sino él tuvo oportunidad de trabajar en Latinoamérica con, por ejemplo, con Chabuca Granda, que es un símbolo del Perú. Y también le tocó trabajar con Tania Libertad en cierto contexto en el que, bueno, pasaron cosas interesantes en esa época. Sí. Por ejemplo, que le tocó ver cómo fue la transmisión del cajón peruano, un instrumento del cajón peruano hacia la tradición flamenca en España. Entonces, a lo que voy es que mi papá tiene muchas anécdotas que compartir, hay muchos pretextos para poder seguir hablando de música, no solamente de música mexicana. Y lo que sigue es eso, tenemos varios episodios ya programados de estos temas, siempre hablando sobre un artista y teniendo como ejemplo alguna canción, algún aspecto de su obra que nos interesa para poder analizar un poco de ese tema musical en términos teóricos, ¿no? Pero siempre accesibles para... No lo pensamos solamente para músicos, sino simplemente poder tener una especie de algo accesible para que el público en general pueda entender por qué a nosotros como músicos nos interesa y quizás ellos mismos entender por qué a ellos mismos les gusta. Por ejemplo, la música de Manzanero, por qué se siente mexicana la música de Guadalupe Trigo, la canción de mi ciudad. Pues yo les felicito y les agradezco que nos regalen esta experimentación en un canal como el de YouTube. Me dices que se llama, ¿cómo te localizamos, Ian? Ian Morel Música. Y nos encuentran igual en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Ian Morel Music. Ian Morel Music. Y me encanta porque el espacio particular se llama Hola Pa, ¿no? Nada más claro que Hola Pa. Nos quedan 20 segundos para despedirnos, Marco. ¿Con qué te despides? ¿Qué comentario final haces? Con un enorme agradecimiento hacia ustedes, a tu equipo de trabajo. Muchas a ti, Pati, te mando un beso y un gran abrazo. Ya nos veremos a tomarnos unos vinitos. Por favor. Por favor. Por favor. Y bueno, que nos agarre confesados el fin de la pandemia, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Ian, por tu idea, por tu cercanía, por tu sonrisa, me encantó. Gracias, Marco, por tu cercanía también. Les agradezco mucho esta experiencia musical y les invito a continuar con nuestro programa. Esto es Aprender a Envejecer.